a abrir sus Biblias en de Juan, capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por tu escritura, porque en ella, Señor, te has revelado progresivamente y te has manifestado como el Dios Trino. Guíanos en esta tarde, Señor, a no apartarnos de tu palabra y a glorificarte, Señor, en todo lo que pueda decir en esta tarde. Bendice a tu iglesia, Señor, y que no solamente sepamos, Señor, acerca de la Trinidad de Dios, sino, Padre bendito, como dice tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ayúdanos, Señor, a vivir en ti y siempre para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me ha tocado y tengo que poner en mi mente que no es una enseñanza. Ustedes entienden que mantengo predicando y voy a tratar de no hacerlo en forma de predicación. Voy a hacerlo en forma de enseñanza. En la confesión, hermanos, que estamos estudiando de Fe Bautista de Londres de 1869, hermanos, estamos en el segundo tema y a mí me ha tocado la última parte del tema de Dios, hermanos, y es la Trinidad. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, vamos a empezar diciendo que la Biblia nos deja claro, hermanos, acerca de que hay un solo y único Dios. Hay un solo Dios, hermanos, y esta es la pregunta que vamos a tratar de responder en parte, porque no hay nadie que ha podido responder completamente ni describir quién es Dios, hermanos. Las tres personas, hermanos, entonces diferentes de la Trinidad, no solo, hermanos, ellos están en unidad, en propósito, en acuerdo, como piensa, sino que, hermanos, son uno en esencia. Y vamos a definir la Trinidad de la siguiente manera. La Trinidad es la enseñanza bíblica de que Dios es uno en esencia, un solo Dios. Que este Dios único, hermanos, subsiste eternamente en tres personas: la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada una de estas personas, hermanos, son plenamente Dios. ¿Qué quiere decir con eso, mi hermano? Que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Aclaremos, hermanos, de entrada, porque muchos que atacan la doctrina de la Trinidad dicen es que esa palabra no está en la Biblia. Sí, hermanos, la palabra Trinidad no está en la Biblia, no se encuentra de esa manera porque no es una palabra tan antigua, pero la revelación de Dios progresiva en su palabra nos habla de un Dios trino desde el principio hasta el final. Desde el Génesis, hermanos, vemos a un Dios, hermanos, que se manifiesta en una pluralidad en su ser divino. Y lo vamos a ver más claramente, y les hablaba de una revelación progresiva, porque la revelación de Dios no fue toda plenamente, porque usted y yo aún ahora todavía no conocemos plenamente lo que habemos de conocer. Entonces, cuando usted empieza a leer la Biblia, vemos a un Dios que se va revelando progresivamente. Y en el Antiguo Testamento vemos a la Trinidad de Dios, pero más claramente vamos a ver la Trinidad de Dios cuando el Hijo se encarna y se hace hombre. Por eso cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y el texto que acabamos de leer de Juan, ustedes ven una enseñanza más clara de la Trinidad. Pero eso no quiere decir que en el Antiguo Testamento no se hable de la Trinidad. Dice la Biblia, entonces dijo Dios. Algunos teólogos dicen que hace referencia a la pluralidad en la unidad de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y entonces algunos hermanos, para irse en contra de esta enseñanza, dicen que estos son plurales de majestad. Y otros dicen que no, que es Dios hablando con los ángeles. Primero, hermanos, no puede ser un plural de majestad que un rey o gobernante hable de esta manera, porque cuando leemos los reyes en la Biblia, ninguno habló de esta manera. Y segundo, hermanos, Dios hablando con los ángeles no son seres creadores. Por tanto, ellos no pueden crear, hermanos. Hagamos. El único que crea, hermanos, es Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por medio de quién y por quién y para quién. Por medio de Jesucristo. Y luego dice a nuestra semejanza. Los seres humanos no fueron hechos a semejanza de ángeles. Fueron hechos a imagen y semejanza de quién? De Dios. Entonces, hermanos, son algunas, pero no tenemos claramente, hermanos, vamos a seguir avanzando. Estos son una pluralidad de personas en el único Dios, en el plural Elohim, hermanos, que habla que en ese Dios único subsisten tres personas divinas. Y dijo Jehová, otro ejemplo, y no me voy a quedar mucho porque tengo que avanzar, hermanos. Dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dios no puede estar hablando con los ángeles diciendo el hombre es como nosotros. Entonces también vemos alguna referencia, no tan clara, pero ya nos está mostrando que Dios vive, hermanos, eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vamos al Génesis otra vez 11:7 y dice la palabra, ahora pues descendamos y confundamos. Una vez más vemos esta pluralidad dentro del soberano Dios, hermanos, y sabemos que Dios desciende en la torre de Babel y confunde las lenguas de los hombres, hermanos. Avancemos, vemos otra vez la pluralidad de personas en el único Dios verdadero. Sigamos avanzando, Isaías 6:8, hermanos. ¿Qué dice Isaías el profeta? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviará y quién irá por nosotros? No puede estar hablando con un ángel, hermanos. ¿A quién enviaré? Está en singular, hermanos, el único Dios. Y en esa singularidad, hermanos, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Quién irá por nosotros? Dice, hermano, pero no está tan claramente. Yo estoy de acuerdo, hermanos. Pero vamos a ver que aún en el antiguo, aquí en Isaías, nos va a dar un texto mucho más claro. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién es él, hermanos? ¿Por quién fue hecho todo? Y ahora me envió, alguien lo envía. ¿Quién lo envía? Jehová el Señor, el Padre. ¿Y quién más? Y su... ¿Sí ven? Claro, hermanos, esto se va a poner más, recuerden, es una revelación progresiva. Y cuando hablamos de revelación progresiva, no quiere decir que Dios al principio se equivocó o no reveló, hermanos, algo correctamente, sino que esa revelación se fue haciendo más clara para nosotros, los seres humanos que somos limitados en conocimiento. Usted y yo todavía no conocemos todo de Dios. Y nunca, hermanos, llegaremos a conocer todo de la infinitud y la grandeza de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí estamos hasta el Antiguo Testamento. Lo primero que diremos, ya voy a citar el texto, hermanos, no se me preocupen, de la confesión. Hay un solo Dios. Sabemos, hermanos, que la fe cristiana es una fe monoteísta. Mono, hermanos, uno o único, y teos, Dios, que creemos en un solo Dios. Algunos nos acusan que nosotros adoramos a tres dioses. Nosotros no adoramos a tres dioses. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, que existe, hermanos, en tres personas, que ahorita vamos a ir allá. Pero lo primero que quiero decir en esta tarde, hermanos, es que la fe cristiana es monoteísta. Cuando ustedes estudian algo de las religiones, le van a decir, hay tres religiones que son monoteístas y todas las demás son politeístas, que tienen muchos dioses. Van a decir, el judaísmo es monoteísta,
El cristianismo es monoteísta y el islamismo es monoteísta, aunque ellos creen en Alá, hermanos. Pero, hermanos, a nosotros se nos categoriza como una, hermanos, religión monoteísta, hermanos, porque nosotros creemos en el Dios del Antiguo e igualmente que es el mismo Dios que se ha revelado en el Nuevo Testamento. Oye Israel, Deuteronomio, ¿por qué somos una fe cristiana monoteísta? Porque creemos en un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros no adoramos a tres dioses como nos acusan. Y dice la Biblia, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, este es el conocido Shemás de Israel y esto, hermanos, los judíos lo proclaman constantemente y nosotros como cristianos también lo creemos y lo enseñamos. Creemos en un único Dios. Hermanos, Jesús le respondió en el Nuevo Testamento, hermanos, el mismo texto lo cita Cristo. Él no está trayendo una religión nueva o diferente. Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vemos una continuación porque en Dios no hay contradicción. En los hombres constantemente hay contradicción. Romanos, Pablo dice, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos. Seguimos en Timoteo, dice, porque Pablo dice a Timoteo, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Y ustedes saben que para ellos esto es una locura. Y está aquí diciéndole a Cristo que Cristo es Dios y es mediador. Primera de Corintios, hermanos. Por cuanto en cuanto comer de los sacrificados de los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada, lo que hablábamos en la clase que se preguntó, los ídolos no es nada en el mundo, son solamente objetos hechos de manos de hombres, y que no hay sino, hermanos, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Todo lo demás son invenciones de los hombres. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Pero existe un solo Dios. Entonces, mis hermanos, creemos en un solo Dios. Y aclaro aquí en este punto, tengamos cuidado con las analogías que también las mencionamos, hermanos. Todas estas analogías trinitarias tienen puntos débiles, hermanos. Como el trevo, que una hoja es Padre, la otra hoja es Hijo y la otra es Espíritu Santo. Hermanos, podemos caer digámoslo, en peligros, hermanos, cuando creemos de esta forma y tratamos de enseñar de esta manera, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no, una parte de la hoja no es completamente todo el trevo y el Hijo es Dios completamente. El Padre es Dios completamente. Entonces no podemos hacer este tipo de comparaciones. El hermano Luis en una enseñanza de escuela dominical también nos habló de esto. Los estados, hermanos, agua, líquido y gaseoso, hermanos. Cuando ya no está el líquido, cuando ya no está en hielo, hermanos, se vuelve agua, no sigue permaneciendo en hielo, cambia. Y a través de esta, digámoslo, de esta analogía, hermanos, nace también, o no nace, se enseñó y se está enseñando hoy la herejía del modalismo, que Dios en el Antiguo Testamento, entonces es el Padre. Y cuando el Hijo se encarnó, entonces Dios es Jesús. Por eso muchos dicen que sí creen en Jesús, pero creen erróneamente. Y luego cuando Jesús ascendió a los cielos, entonces Dios se hizo en forma del Espíritu Santo. Y ellos dicen, sí, nosotros creemos en Jesús, pero no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tengamos cuidado porque hay muchos que se visten de cristiano y enseñan esta herejía. Y aún aquí en Midland, hermanos. Luego, hermanos, está también bueno, no voy a decir mucho, no voy a enfocarme aquí, pero tengamos cuidado que ninguna analogía nos puede explicar la Trinidad de Dios, hermanos. Todas tienen su debilidad y nos pueden llevar a falsas enseñanzas. Lo segundo que diremos es que este único Dios subsiste eternamente en tres personas. Primero dijimos que Dios es uno. Pero este único Dios subsiste, hermanos, dentro de este Dios puro, único, hermanos,
subsiste, está debajo de él tres personas divinas, hermanos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver textos bíblicos acerca de esta afirmación. Y esto es lo que aparece ahí en el libro que ustedes tienen, hermanos. En este ser divino, en el párrafo dice, en la primera parte 2.3, página 17, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Sabemos que el prefijo su es debajo de, hermano, o por debajo. E infinito dice, hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Entonces Dios es uno, pero en este Dios que es uno, recuerden que Dios, hermanos, no es como nosotros. Ustedes sí han escuchado la filosofía de ser y no ser. Ustedes y yo hoy somos, pero todavía no somos lo que vamos a hacer mañana. Ustedes son los mismos de hace 20 años. No, solo nos quedan memorias. Pero Dios, Él es el mismo ayer, hoy y mañana y por siempre. Él no va a llegar a ser como nosotros. Por eso no puedes pensar en Dios como nosotros. Porque Él es ser, hermanos. Él existe por la eternidad. Él no llega a ser como nosotros. Y aún, hermanos, tú y yo estamos en relación cuando hacemos que Dios es Padre y que Dios puede ser hermano y también puede ser un albañil. Dios, hermano, no es de esa manera. Porque usted y yo podemos ser padre y mi hijo es mi hijo, hermanos. Pero mi hijo, cuando yo mañana fallezca, mi hijo sigue siendo mi hijo y sigue existiendo. Pero Dios siempre ha existido y existirá, hermanos, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no llegó a ser hijo, ni llegó a ser Espíritu Santo. Él es eternamente en su esencia Dios. Entonces quiero que piensen de ese modo y no traten de entender a Dios en el modo que nosotros nos describimos a sí mismo. Dios es, hermanos, Padre. Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Una persona divina, un ser divino subsistiendo en tres personas divinas. Recuerden, una cosa es ser y otra cosa, hermanos, es persona. Usted y yo, hermanos, somos personas y tenemos un solo ser. Y en Dios es un ser, tres personas existiendo eternamente. No es lo mismo el ser que la persona, hermanos, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este segundo afirmación, el hecho de que Dios es tres personas quiere decir que el Padre como persona, no como ser, no es el Hijo. El Padre es distinto al Hijo como persona, no como ser, porque como ser es uno solo. ¿Quién murió por usted en la cruz del Calvario? ¿El Padre? El Hijo. ¿Quién fue enviado en Pentecostés? ¿Sí ven? Entonces, y claro, el Hijo es Dios como ser. El Espíritu Santo es Dios como ser. Pero como persona, el Padre no murió en la cruz. El Hijo dice, Dios mío, en la cruz. Y luego el Espíritu Santo obra en nosotros, enviado por quién, por el Padre y por el Hijo. Entonces quiero que diferencien entre el ser y las tres personas de la divinidad. Un solo ser, el Hijo, el Padre es Dios en su ser, el Hijo es Dios, hermanos, y el Espíritu Santo es Dios, pero son tres personas, no son tres modos o tres formas como enseñan el modalismo en muchas iglesias, hermanos. Mateos 3:16, vamos a la Biblia. En el bautismo de Jesús, después de que fue bautizado, dice Jesús, el Hijo, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio que, hermanos, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Aquí vemos una, hermanos, manifestación de las tres personas de la divinidad. Vemos a Dios manifestándose en el bautismo, y cuando vamos más adelante, también lo podemos encontrar, hermanos, en la gran comisión. Perdón. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, si ustedes ven, no dice en los nombres, dice en el nombre, porque Él es uno. Y en ese uno subsisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice bautícenlos en los nombres. No, hermanos. Ahorita vamos a tratar de ese tema también, si Dios nos permite llegar allá. Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Dios, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Vemos, hermanos, versículos constantes como 2 de Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu en la iglesia sea con todos vosotros. Una y otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos enseña más claramente que Dios es uno y que Dios es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo ser divino, hermanos, subsistiendo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios 4:4-6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si están viendo, hermanos, son textos que te hablan específicamente de la Trinidad de Dios. Pedro dice, elegido según la presencia, hermanos, ¿de qué? Presencia de Dios Padre. ¿Quién nos santifica, hermanos? En santificación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo no soy rociado con la sangre del Padre, porque el Padre, hermanos, no tiene sangre, hermanos. Él es espíritu. El único que tiene sangre, hermano, fue el que se hizo hombre. Jesucristo. Tampoco soy rociado con la sangre del Espíritu, porque esa sangre fue la del Hijo. El Espíritu tampoco es como nosotros, hermanos, en su persona. Judas, hermanos, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay muchos textos que nos dejan ver las tres personas de la divinidad en la Biblia, hermanos. Porque tres, hermanos, el texto que nos compartieron, hermanos, en los mensajes, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, hermanos. Seguimos, hermanos, en la confesión. De una misma sustancia, no son dos, tres sustancias, es una sola sustancia divina, un mismo poder y una misma eternidad. Teniendo cada uno, es decir, cada uno, hermanos, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, hermanos, es decir, sin división. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En una sola sustancia, Dios es uno, hermanos, y cada uno de las personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, tienen esa esencia que no se divide, hermanos. El Hijo no es 33% Dios, el Padre no es 34% y el Espíritu Santo 33%, no. Dios Padre es 100% Dios, Dios Hijo es 100% Dios y Dios Espíritu Santo es 100% Dios. Cuando usted y yo lo dividimos, caemos en otra herejía que la vamos a pronunciar al final.
No podemos dividir a Dios porque Él es indivisible. En Él no hay variedad ni división, hermanos. En el Padre está todo el ser de Dios. En el Hijo está todo el ser divino de Dios. Y en el Espíritu Santo está todo el ser divino de Dios. Entonces, entendiendo esto, mis hermanos, vamos a tomar algunos textos bíblicos. Éxodo, hermanos, hablando acerca del ser, cuando Moisés está preocupado por saber o qué debe de decir al faraón, Dios le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Él es, decía ahorita, desde el principio y siempre será el mismo Dios. Su ser, no, hermanos, hay mutación. Él siempre ha sido eternamente padre como persona. Él siempre, para que el padre pueda ser padre, necesita tener hijo, no hijos. Recuerden que la Biblia dice que Cristo es el unigénito. Aunque usted y yo somos hijos de Dios, somos adoptados en Cristo Jesús. Pero el único en su esencia divina es Jesucristo. Y Él es, hermanos, Él no llega a ser ni será. Él es Dios desde la eternidad. Y siempre será el mismo Dios. El Dios del antiguo no es diferente al del nuevo. No, hermanos, es el mismo Dios y siempre será Dios. Juan, créeme que yo soy en el Padre. El texto que compartía mi hermano ahorita en la lectura. Y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Yo soy, dice Jesús, en el Padre. Y el Padre en mí. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son en el ser divino. Vamos más textos bíblicos para reforzar esta enseñanza. Pero para nosotros hay un solo Dios. El Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Jesucristo, Él no vino a existir cuando nació de María. En María, hermanos, por medio del Espíritu Santo se humanizó, pero Él existía por siempre, ha sido hijo. Por medio de Él existimos nosotros. Por eso, para los que escuchaban a Jesús, escuchar que Jesús les dijera que Él era antes de Abraham era algo totalmente ilógico. Pero como Dios, Él siempre ha sido y siempre será. El Padre, continúa, hermanos, la confesión diciendo, perdón, hermanos, denme un tiempo porque, ok, el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie, hermanos. El Padre, y en este texto, hermanos, en esta afirmación, históricamente no ha habido mucho, hermanos, controversia. Siempre se ha reconocido al Padre como Dios, al ser infinito, alfa y omega, pero donde sí ha habido ciertos interrogantes y oposiciones es con el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y aquí corrieron nuestras mentes a pensar, ¿cómo que engendrado del Padre? Y entonces usted y yo pensamos, entonces Jesús fue engendrado como nosotros engendramos. No piensen de esa manera, hermanos. Esa palabra no significa eso. Lo que quiere decir en palabras más entendibles, hermanos, es que el Hijo, hermanos, es de la misma sustancia y esencia del Padre. El Hijo, y no dice en un tiempo, es eternamente. Siempre ha sido Hijo del Padre. Les decía ahorita, para que el Padre pudiera ser Padre eterno, tendría que tener, ser también Hijo eterno.
Si no, no fuera Padre eterno. Así, mis hermanos, que el Hijo es eternamente engendrado del Padre, pero no está diciendo que el Padre lo creó como enseñan unos o que fue el primer ser creado. No está diciendo eso. Él siempre ha existido eternamente como Hijo. Por eso el texto dice eternamente, porque si solamente digo engendrado, voy a pensar que Cristo Jesús fue creado. Luego, hermanos, estamos dejando claro que entonces como persona, como ser, son un solo Dios, un solo ser, pero como persona el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, como dejamos claro ahorita. El Padre no murió, ni el Padre vino a estar con nosotros, hermanos, manifestándose en Pentecostés y todos nuestros días, pero el Espíritu Santo es Dios. Es decir, que podemos decir que Dios está con nosotros hoy. Cuando Cristo vino, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Sigamos, Juan 1:14. Perdón, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El único que es de su sustancia. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en comunión perfecta, íntima en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie vio a Dios jamás, hermanos. Claro, en el Antiguo Testamento hay manifestaciones como cuando Moisés pidió ver a Dios y Dios le dijo solamente podrás ver, hermanos, pero ya se nos ha explicado de los antropomorfismos, hermanos, pero nadie puede ver a Dios porque Dios le dijo, si me vieras vas a morir. Y entonces, hermanos, si tuvo que esconderse en una peña, porque no podría ver esa manifestación gloriosa, solamente del reflejo, hermanos, de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo, dice el texto, procede del Padre y del Hijo. No que el Padre y el Hijo lo crearon, sino que fue enviado por ellos, hermanos, como la Biblia nos enseña. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo os enviaré, ¿de dónde? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de, dice Cristo, de mí. Entonces vemos una unidad, hermanos, perfecta. Y si ustedes se acuerdan, se me viene a la memoria, hermanos, para nosotros es difícil comprender esta unidad, pero recuerden cuando Dios habló del matrimonio, dijo que el hombre y la mujer se unirían y serían. Pero ¿cómo? Si la hermana Amy es muy diferente al hermano José. Está difícil comprenderlo, pero delante de Dios, hermanos, los que se unen delante del Señor son uno, no son dos. Entonces, mis hermanos, y claro, cada uno de nosotros somos una persona, pero Dios dice que somos uno. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, hermanos. Y lo último que vamos a decir, hermanos, es que cada persona, dijimos que Dios es uno, nuestra fe es monoteísta, un solo Dios. Dijimos que Dios, hermanos, en ese único ser, hermanos, subsiste en tres personas, hermanos, la persona del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cada uno de ellos son completamente Dios. El Padre es completamente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo es completa y plenamente Dios. Hermanos, todos ellos, dice la confesión de fe, son infinitos. Es decir, no tienen final ni principio y por tanto son un solo Dios. Yo sé que nuestras mentes, hermanos, no se preocupen, que a mí me ha pasado por años y me sigue pasando. Pero yo creo lo que la Biblia me enseña.
no lo que yo quiero creer. Que no ha de ser dividido en naturaleza. Su naturaleza y su ser son divinos. Sino que tenemos que distinguirlos por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales como persona. Tengo que reconocer que el que murió por mis pecados, sí fue Dios, pero Dios Hijo. Y quien me guía y me convence de pecado, de justicia y de verdad, sí es Dios en su persona del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No dice que el Padre vino, Él envió a su Hijo. Dicha doctrina, dice la confesión, hermanos, es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. No puedo adorar a Dios si no creo en la Trinidad. Y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Cómo puedo depender de Dios si creo que el Espíritu Santo es una fuerza que me impulsa? No, hermanos. Para tener una fe verdadera, bíblica, en la Escritura, hermano, fundamentada en la Escritura, tú y yo tenemos que tener una fe y una confianza en el Dios Trino. Que aunque no lo comprendemos plenamente y no lo comprenderemos, hermanos, lo creemos porque así se nos ha revelado en la Escritura. Jesús es Dios. El texto que a ustedes les encanta, hermano. En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y este tiene tres significados, pero el significado de este con es frente a frente. Y el verbo era Dios. Sabemos que algunos grupos sectarios le ponen un Dios. Y no les estoy echando, hermanos, se los voy a leer en la Biblia de ellos. Juan 1. En el principio, la palabra era. Ahí vamos bien. Y la palabra estaba con Dios. Era, también recuerden que se puede traducir estaba. Estamos bien. Miren el griego ahí abajo, hermanos. Porque ellos dicen, cuando te traen este texto, dice que es que el original dice así como ellos colocaron aquí. Sabiendo que este texto, esta Biblia fue traducida no del original, sino del inglés. Y luego, la palabra que dice era un Dios y colocan en minúscula. Así que para nosotros esta no es una versión de Biblia, para nosotros esta es una aberración de la Biblia. Ahí en el principio estaba el Hijo. Y el Hijo estaba con el Padre, con Dios, en su ser. Y ese Hijo no solamente estaba, sino que Él era Dios. Porque ellos coexisten eternamente, un Dios coexiste eternamente en tres personas. Es lo que nos está diciendo el texto. Él era Dios y Él estaba con Dios. Avanzo, hermanos. Juan, el texto el hermano ya lo compartió, no lo voy a leer. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo, un discípulo. El hecho de que tenía el título de discípulo no significaba que conocía a Dios. ¿Qué dice la vida? Y esta es la vida eterna, que te conozca. Hermanos, aquí no estamos llenando una enseñanza más. Aquí debemos tener un corazón dispuesto a conocer a nuestro Dios eternamente. Sigo. Jesús es Dios, hermanos. Ahí están textos, hermanos, que nos dejan claro que Jesús es Dios. El Padre es Dios, Jesús, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Jesús, hermanos, no es un ser creado. Jesús también es creador, porque todas las cosas fueron hechas por él, porque él es Dios. Y claro, cuando se les hace tan difícil a algunas personas entender esto, se les hace más fácil acomodar la Biblia a su pensamiento. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único Dios. Jesús es Dios. Más textos continuamente, pero voy a avanzar, mis hermanos. El Espíritu Santo es Dios. El pueblo se rebeló y afligió a su Santo Espíritu, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Vemos al Espíritu Santo, al igual que Cristo, hermanos, al Espíritu Santo manifestando, hermanos, su persona. Se enojó, se afligió, y esto también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Mentir al Espíritu Santo, ¿qué dice? Es mentir a Dios, no a un ángel, no al arcángel. No, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Hermanos, la mentira es de Satanás. Tengamos cuidado. Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Y cuándo le mintió al Espíritu Santo? Hermanos, el que todo lo ve y todo lo sabe, hermanos. No has mentido, le aclara el apóstol. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Porque el Espíritu Santo era el que guiaba la iglesia. Y el texto deja claro que hay una comparación, hermanos, y se usa tanto al Espíritu Santo, o a veces se usa a Dios como el mismo ser divino. El Espíritu Santo se le describe con cualidades de Dios y se les atribuyen sus obras en la Biblia. Cuando Él venga, Él es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el principio de este mundo, el príncipe, perdón, de este mundo ya ha sido juzgado. Vemos cualidades y atributos que solamente le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús perdonaba pecados? ¿De qué lo acusaba? De hacerse como quién? Como Dios. Porque a eso nomás, hermanos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debemos entender, hermanos, que la vida cristiana solamente se vive por el Espíritu Santo, hermanos. Y así continuamos más y más texto. Luego vemos que al Espíritu Santo también se le nombra igual, hermanos, como al Padre y como al Hijo, tanto en el bautismo como en la misión que se le da, hermanos, a la iglesia. Vemos que no es menor que ellos, hermanos. Se conoce como la tercera persona de la Trinidad, pero el Espíritu Santo es completamente Dios. Es plenamente Dios, hermanos. La fórmula bautismal, ya lo dijimos, la bendición paulina, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pedro también nos habla, hermanos, y nos muestra el Espíritu Santo en la misma categoría divina que el único Dios verdadero. Así, mis hermanos, que en Dios hay tres personas. Creemos en un solo Dios, que en Él subsisten tres personas que están en Él, hermanos, individualmente y que participan de la misma sustancia o esencia. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero el Padre como persona no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Hijo como persona es el Padre. Y sí, vamos a orar, hermanos, para terminar aquí. Luego, posteriormente, nomás les voy a nombrar alguna de las falsas enseñanzas acerca de la Trinidad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Trino Dios, por amarnos.
Gracias por habernos llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por habernos amado cuando nosotros no te amábamos. Gracias, Hijo, por habernos amado y manifestado tu amor en la cruz del Calvario, al morir por nosotros los pecadores. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos y llevarnos a toda verdad. Guiarnos cada día y abrir nuestros corazones a la verdad de tu palabra. Guía a tu iglesia, Señor. Todas las preguntas, Señor, interrogantes que tenemos, danos descanso en tu palabra y que podamos humildemente cada día seguir conociéndote para que nuestra obediencia y nuestra adoración sea conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Luis.